Bueno, buenas tardes para todos. Gracias al Polo y gracias a esta iniciativa por invitarnos. Estuve escuchando casi todas las charlas y decía, bueno, vamos a seguir con inteligencia artificial. Y es ya tarde y por ahí abrumador seguir hablando de lo mismo. Pero esta charla, cuando la armamos con Fer, pensamos hacerla diferente. Pensamos contar cuáles habían sido o cuáles son todas esas situaciones donde nos frustramos, cuáles son todas esas situaciones donde vamos a implementar inteligencia artificial, todo esto que mostraban, que realmente tiene unos resultados ejemplares, y es hacia donde el mundo va, y creo que ninguno de nosotros tenemos dudas que es lo que viene y es lo que las organizaciones en el mundo y en nuestro país, sin lugar a duda, van a aplicar, pero implica un desafío grande, porque implica cambiar la cultura, implica pensar cómo hacemos los procesos. Y desde ese lugar es que planteamos la charla, ¿no, Fer? Exactamente. Bueno, gracias por estar y sumarse. Nuestra experiencia está basada en servicios profesionales, ¿sí? Contabilidad, auditorías, impuestos. Y la realidad es que siempre vemos que las empresas tienen dificultad para llevar adelante esos procesos administrativos. Y cada vez cuesta más llegar a un cierre de un balance y cada vez las tareas son más operativas y requieren más cantidad de personal. Y siempre se llega tarde y la calidad de la información a veces es deficitaria. Empezamos nosotros dentro de nuestro estudio organizando un poco cómo poder aliviarnos esas tareas que todos los días hacíamos y que cada persona nos insumía horas y horas, y ya estaban cansados los asistentes de procesar un extracto bancario operación por operación. Y después esto lo extrapolamos hacia afuera, hacia nuestros clientes. Vamos a comenzar viendo el resultado final, ¿sí? Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a mostrarles algunas automatizaciones que podemos aplicar a la parte administrativa de las empresas. Los videos que vamos a ver ahora, como les decía Fer, muestran cómo procesos administrativos de empresas de diferentes características han sido automatizados por la inteligencia artificial, con RPA o con diferentes características. Mientras corre el video, se los vamos a ir contando. Tiene que funcionar. Por favor. No, es que no pasa. Ahí va. Estas automatizaciones comenzamos con algo que era lo más básico. Básicamente, ¿qué? Tomar información de las facturas de compras y de ventas, ¿no es cierto?, que antes procesábamos manualmente. Cuando surgió el código de barra, muchos de nosotros comprábamos las pistolas láser para escanear y nos tomaba 8 o 9 datos. Bueno, hoy con un sistema OCR, todos los datos de la factura que yo necesito para un IVA compras, un IVA ventas, me lo levanta, lo chupa, como decimos nosotros, y toda esta información se carga. Conciliadores, ¿cuántas horas perdemos conciliando una página, un archivo, la contabilidad? Y a veces no llegamos a ningún puerto. Fíjense, ponemos los conceptos a conciliar, le damos la instrucción de cómo queremos conciliar y directamente nos da un análisis, las diferencias, lo no conciliado, la información que tenemos que estar buscando, nos da métricas. Y esto podemos extrapolarlo a cualquier tipo de conciliación que nosotros queramos hacer. Esto lo podemos llevar a la parte fiscal. Básicamente, cómo nos cuesta conciliar las retenciones de ARCA, los distintos sistemas de rentas con lo que tenemos contabilizado. El sistema baja la información de las órdenes de pago de las empresas y automáticamente, en cuestión de minutos, hace la conciliación y nos da un reporte que nos falta. Esto es plata que las empresas a veces no pueden computar, no se pueden deducir y es ingresos que están ingresando de más al fisco. Entonces, esto nos ayuda. Este es importante, Gerald. Habla de auditoría, ¿no? La realidad es que muchas veces tenemos nuevas normas internas de la compañía o nuevas normas a nivel nacional. Bueno, este PRON que nosotros hicimos levanta la norma, la analiza y revisa con los papeles de trabajo que trabajamos sobre estos temas y vemos si están bien cargadas las alícuotas, si la norma que estamos aplicando está bien, y nos tira informes donde nos determina, bueno, cuáles son los procesos donde ha fallado, en qué puntos no coincide la utilización de nuestros procesos con la norma aplicable. Todo esto es el final de un largo proceso, y ahí es
donde queríamos plantear nuestra charla con Fernando, ¿no? Imagínense esto llevado a un informe de gestión para el directorio, cuando las empresas tienen que reportar a sus casas matrices con ciertas políticas o procedimientos. Bueno, todo esto está acá. Nosotros desde el estudio desarrollamos un bot en el cual tomaba los datos de las declaraciones juradas de ganancias y automáticamente entraba a la página de Arca a cargar la declaración jurada. ¿Saben cuánto tarda un contador en cargar una declaración jurada de ganancias? Si es un patrimonio grande, tal vez entre 6 y 7 horas de trabajo. Eso lo hacía en minutos y trabajaba 24/7. Lamentablemente el organismo saca una resolución donde prohíbe el uso de estas herramientas para cargar declaraciones juradas después de 3, 4 meses de haber invertido tiempo y otras cosas, tuvimos que desafectar esa herramienta y hoy no la podemos usar. Entonces, bueno, a veces hay que convivir, ¿no?, con las legislaciones y esto va a ser un tema que va para venir. Si puede pasar Avanzamos a en la siguiente. siguiente. Por acá yo no estoy pudiendo. Ahí está. El punto clave de este camino sinuoso, difícil, todos a veces nos presentan que esto es un color de rosa y a veces hay muchas trabas en el camino y hay muchas frustraciones, pero el camino está. La IA, decimos nosotros, no viene a reemplazar al profesional, sino que viene a potenciarlo. Obviamente uno espera o muchas veces escucha, bueno, tengo la herramienta de IA, pongo el subdiario, pongo esto y ya me lo hace solo. Seguramente va a tener muchos errores y voy a requerir de algún especialista o de algún analista más experimentado para que revise si efectivamente está bien o haya errores. Solo acá necesitamos 3 elementos a tener en cuenta. Cuando haya una lógica, cuando haya datos y cuando haya reglas claras, esta IA puede funcionar para un proceso administrativo y puede ayudarme no solo a reducir los tiempos, sino a mejorar la calidad de la información. Por eso la idea es, antes de pensar cuál es la IA que vamos a utilizar, es saber bien cuáles son los procesos que nosotros vamos a utilizar o cuáles son los procesos que necesitamos eficientizar. Un punto fundamental que quiero resaltar en esta charla es, acá lo importante es el proceso, no es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la que va a hacer el trabajo, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que necesitamos realmente. Por eso esto nosotros lo vemos en diferentes procesos. Nos ha pasado a nosotros mismos cuando los implementamos en nuestro estudio o cuando acompañamos a nuestros clientes. Es el verdadero issue, es el verdadero punto de quiebre, porque muchas veces pensamos que vamos a hacer lo mismo ahora con inteligencia artificial. El desafío es pensar cómo en un país y en un mundo que cada vez busca más eficientización, cómo vamos a hacer lo mismo que hacíamos de una forma más eficiente con procesos mucho más ágiles, porque también el proceso se va a ver afectado. Básicamente hay estadísticas que dicen que cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria, 6 de cada 10 personas utiliza la IA para planificar un viaje, de qué ciudad voy, qué colectivo, qué tren tomo, para una receta, para redactar un mail. Pero cuando llegamos el lunes a las 9 de la mañana a una empresa, seguimos haciendo las cosas a mano. Volvemos al Excel. ¿Qué nos pasa que ese 6 de cada 10 que lo usamos en la actividad personal no logra traspasar a la empresa? ¿Qué es lo que está fallando? Argentina, México son los 2 países que mayor desarrollo en inteligencia artificial tienen dentro de la región. Fíjense que acá les traemos información importante que está publicada en la Argentina. Esto no es Silicon Valley, sino que es de ahora, de abril, ¿no? Cercano. Entonces, básicamente, pocas empresas miden cuál es el impacto que están teniendo dentro, ¿no es cierto?, de estas nuevas realidades. Y si bien las noticias del diario, que son la mayoría del 2026, dice que las pymes en Argentina, que las industrias en Argentina están utilizando IA, pocas, está en la letra chica, pero pocas miden su resultado, pocas tienen un presupuesto asignado y pocas tienen presupuesto en capacitación, que es algo de lo que vamos a ver ahora. Sin esos 3 puntos, que tiene que ver con la asignación de un presupuesto dentro de nuestras compañías, sin estos puntos que tienen que ver con la capacitación específica y sin la medición, porque todos damos por supuesto que esto es beneficioso y pareciera que sí, pero en algunos procesos no siempre es beneficioso o en algunos procesos ni siquiera vale la pena
hacerlo. ¿Por qué? Porque nos pasa con las cuestiones tributarias en un país donde la legislación continuamente está cambiando, armar toda una estructura tecnológica para que todos los días las estemos modificando, probablemente sea mayor el gasto en la inversión que el armado intelectual, si se quiere, de esta información. Por eso, estos 3 puntos que sí indican que estamos trabajando en automatización y en implementaciones de inteligencia artificial resultan válidos para seguir adelante. 5% de las empresas de Argentina invierte en capacitar al personal en herramientas de IA. No es solamente darle el ChatGPT y que ponga ahí la consigna, el mail, que lo quede más prolijo. El 95% no lo está haciendo. Entonces ahí vamos a ver después si hay una cuestión de liderazgo, si hay una cuestión de tecnología o de inversión. Entonces, las cifras en principio son alentadoras, pero por otra parte requiere de un proceso de planificación. Y esos eran los datos de la realidad, no de los diarios. Pero acá queríamos mostrarle un poco de imágenes de los datos de la realidad cuando vamos y nos sentamos en las empresas, ¿no, Fer? El primero es, compramos la herramienta. El dueño, el CEO, piensa que comprar la herramienta, con eso ya está. Si yo esa herramienta la enchufo al proceso tal cual está, pienso que ya voy a tener todo solucionado y creo que estoy aplicando inteligencia artificial y exijo que tener menos recursos, menos colaboradores, todo el tiempo más rápido. Enchufar la herramienta de IA al proceso sin haber analizado el proceso, tal vez me vaya a hacer un proceso obsoleto, viejo, con fallas, en un tiempo más rápido. Entonces, es importante desde el momento cero, ¿no es cierto?, empezar a pensar sobre ese proceso. Por eso un poco la rueda, ¿no?, que muestra esta cuestión. Ahora tenemos un software más caro. Y guarda que inteligencia artificial no significa gastar dinero excesivo para tener una automatización. A veces con herramientas y soluciones simples se puede lograr esto. El segundo. Capacitamos a unos 2 del equipo y esperamos que el resto, ¿no es cierto?, haga un efecto derrame. Entonces, lo que nosotros vemos en las empresas es que hay poca inversión en horas de capacitación. Obviamente el perfil de las empresas y de los asistentes van a estar cambiando. Hoy hablábamos con Geraldine hace, no sé, 10, 12 años, cuando yo tomaba un asistente para un estudio contable, necesitaba que del examen técnico supiera hasta la última coma de cuánto era un monto de una deducción o la última actualización de una ley. 3, 4 años atrás le pido que sepa manejar tablas, datos, macros, planillas en Excel. Hoy voy a requerir esto. Las universidades están empezando a formar. Seguramente con el tiempo esa persona que voy a incorporar dentro de mi organización va a tener que venir con algunos preconceptos y con ya herramientas incorporadas para la inteligencia artificial sobre cómo preguntar a ese prompt, cómo crear estos procesos de automatización. Yo como líder voy a tener que validar y supervisar esa actividad. Pero acá lo que vemos es un poco falta de inversión y de destino, ¿no es cierto? Como que solamente la herramienta, solamente el software hace todo por sí. No medimos impacto, ¿no? Esto es lo que les decía al principio. Y esta imagen es bastante representativa. Vamos, le mostramos al CEO, tenemos 100% instalado, pero por atrás pasa eso, ¿no? Las cosas no se terminan de resolver. La realidad es que este proceso no siempre tiene ese resultado exitoso si no lo acompañamos con los puntos que vamos a ver más adelante. Pero medirlo es clave. Lo que no se mide, no se gestiona. Y desde ese lugar tenemos que saber cuánto ahorramos aplicando esto, cuál fue el beneficio específico, pero concreto, con una tabla de medición que tenemos que pensarla al inicio de la implementación, no al final, porque también al inicio nos va a determinar si realmente vale la pena meter la inteligencia artificial a este proceso o a otro. Obviamente vamos a pensar que vamos a instalarla en, si tuviera que dar una sola recomendación, sería en el proceso más fácil con mayor impacto. Determinar eso también requiere un trabajo, también requiere un pensamiento analítico. A veces nos pasa en la organización que desde el estudio llega un mail, Geraldine liderando la parte de innovación digital, donde se termina un proceso, está completado, tenemos una nueva herramienta, vamos a ser más productivos en ese aspecto. Y cuando empezamos a medir esto, a ver qué equipos los utilizan, cuánto se utilizó, cuál fue el beneficio, vemos que al principio cuesta que la gente lo adopte como una herramienta.
No, lo sigo haciendo manual porque probé una vez y había un error, entonces sigo haciéndolo manual. Y no nos preguntamos por qué. Entonces también hay un tema de cultura, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Y sobre todo el impacto. La información que estoy recibiendo es la misma. La información me da nuevas herramientas que antes no estaba viendo. El reporte que subo al directorio es el mismo, o qué información adicional me puede dar a ese trabajo manual que nosotros estábamos haciendo. Entonces pasamos desde una contabilidad en la cual me tomaba información, ahora a procesar esos datos en grandes volúmenes y a predecir parte de esa información. Ahora esta IA viene a aplicar cierta parte de un razonamiento. Entonces no solamente es manipular datos, sino sumarle una parte de ese razonamiento para la toma de decisiones. Bueno, por eso estos 3 puntos o estas 3 problemáticas que nosotros vemos en las implementaciones, y repito, nos pasa a nosotros, lo que decía Fernando, lanzamos una nueva aplicación y después vamos a los equipos, no, yo lo sigo haciendo en Excel, ¿pero por qué? No, porque para mí es más cómodo, estamos trabajando rompiendo cultura o cambiando cultura. Por eso digo que este es el mayor desafío que tenemos a la hora de implementar, no la tecnología, sino cómo abordamos esos procesos. Y acá, en los slides siguientes, vamos a hablar de esos 5 datos o 5 columnas o 5 ejes específicos y esa rueda que no está de casualidad, sino que son eslabones que se van conectando uno a uno, porque que falle uno hace indudablemente que siga fallando la implementación de procesos de IA en cualquier tipo de organización, con cualquier tipo de cultura y con cualquier tipo de servicio. Por eso empezamos con talento, ¿no? Estamos capacitando a nuestros equipos administrativos o pensamos que finalmente lo va a aprender por YouTube. Y es lo que hablábamos antes. ¿Cuánto presupuesto hay de capacitación específica? ¿Y cuál es la capacitación que necesitamos? Porque acá creo que lo que mejor nos podemos llevar de estos días de que estamos acá en el foro es cuántas preguntas tengo. ¿Cuántas preguntas tengo acá? Lo importante no es tener la respuesta concreta, sino es la pregunta concreta. ¿Qué es lo que tengo que capacitar? ¿Cuáles son los skills? ¿Dónde voy a encontrar esa capacitación? Bueno, eso es algo que tenemos que llevarlo a la mesa de dirección. Eso es algo que nosotros, en el lugar que ocupamos dentro de la empresa, debemos asignarle un tiempo para pensar. Programas de capacitación práctica, no teórica. Vuelvo a decir, esto nos pasa a nosotros a diario. Capacitaciones donde el 50% de la gente, en un estudio de 600, tiene la cámara apagada. Yo estoy dando la capacitación y digo, ¿estarán escuchando? Entonces cambiamos la estrategia. Este año dijimos, vamos a hacer hackathon. Entonces juntamos a equipos con características, y esto es algo que no dijimos antes, pero que el multipensamiento, ¿no? El tema de ser diferentes. Entonces juntamos a personas con características muy diferentes, un tecnológico, un tributarista, uno de administración, una de marketing. Lo llevamos a otra oficina lejos y estuvimos todo un día. Listamos 60 problemas que teníamos para resolver, elegimos 16, hicimos 6 equipos, los pusimos a trabajar todo el día. Para mí es el mejor resultado que he tenido en los 2 años de capacitaciones que he hecho. Les puse el cloud, les puse el ChatGPT y uno de sistemas, pero uno solo de sistemas en el equipo. Y no eran problemas, por ejemplo, al equipo de impuestos no le puse problemas de cómo liquidar el IVA, cómo hacer auditoría de un balance de un banco. Lo lograron. Trabajamos un mes siguiente y terminaron consiguiendo tener una IA o alguna solución específica para esos problemas que terminaron listando. La capacitación con las cámaras apagadas y sin la interrelación, creo que es algo que estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que repensar cómo estamos capacitando en nuestras organizaciones. Los champions en ID, ¿no, Fer? Exacto, y sobre todo trabajar esto que decía Geraldine de la frustración, ¿no? Yo hace mes y medio, 2 meses, me puse con Claude para desarrollar una aplicación que me trate de las novedades que vayan surgiendo y me genere determinado contenido. Bueno, no lo logré. Entonces estuve a punto de tirar la toalla un montón de veces, pero digo, esto no me puede ganar a mí.
tengo que buscar, tengo que entrenarlo. Bueno, y esto nos pasa con los colaboradores. Entonces, trabajar este concepto donde el camino es largo, se llega a un resultado, ¿sí? Entonces, por eso acá decía Geraldine, trabajar con los champions de la IA como estos grandes ganadores, ¿no es cierto?, de los equipos técnicos que lo llevan adelante, que demuestran, que logran convencer que esto realmente funciona y que esto es lo que viene. Digo, serán un mes más, 2 meses, 5, 6, un año, pero esto está. Y las empresas que lo logren adoptar para sus procesos más básicos, más repetitivos, van a ser las que tengan ventajas competitivas. Sí, esos Champion NID tienen que ser nuestros aliados, ¿no? Buscar quién dentro de la organización le gusta, lo motiva, está interesado en esto y sumarlo al equipo para poder avanzar con estas innovaciones. Y medir la adopción real no es ver cuántas licencias compré, porque a mí el CEO a veces me pregunta, bueno, pero amplía las licencias. Yo le digo, ¿para qué voy a ampliar las licencias si no la usan? Si yo tengo los accesos, tengo los logs de auditoría y veo que no usan las licencias. ¿Para qué voy a comprar 10 licencias más para este área? Mejor usemos primero las que tengamos. ¿Por qué voy a ampliar los tokens del cloud si no los tienen agotados? Entonces, medir la utilización de la inteligencia artificial no es comprar más licencias. Y eso es otro punto que también debemos analizar. Si avanzamos, seguimos con la infraestructura, ¿no? Acá la infraestructura es todo. Porque hay un dato y una frase que a mí me encanta, que basura entra, basura sale. Entonces, si nosotros no sabemos en dónde está corriendo esta tecnología, cómo es la arquitectura en la que está diseñada, si nosotros no sabemos los datos que están dentro de esta arquitectura o dentro de esta infraestructura, la realidad es que no vamos a lograr nada. Podríamos hablar, no sé, yo si mañana cómo sigue el programa, no leí las ponencias de mañana, pero los datos. Podríamos hablar horas de la calidad de los datos. Hay técnicas de linaje de datos. Bueno, ese dato que voy a usar para hacer esa información de gestión, ese dato que voy a utilizar para tomar decisiones estratégicas dentro de mi compañía, ¿está bien el dato? ¿Cómo se almacena ese dato? ¿Cómo se estructura? Porque los datos corren por toda la organización. ¿Pero qué están en 10 planillas? ¿Están en 10 bases de datos o están en una sola base de datos? Porque si yo tengo datos en 10 bases, mi IA va a tener que tener otro desarrollo y va a tener que tener otra lógica de pensamiento. Y si la estructura, digo una pavada, pero del nombre que une el conector con la otra base de datos es diferente, no lo une. Y esas cosas que parecen simples y olvidamos y empezamos, bueno, ¿y qué uso cloud? ¿Sabés cómo está tu conector que se llama denominación? ¿O sabés cómo es el número de quit? ¿Está escrito igual? ¿Tiene punto y coma o tiene punto? Guión. Claro, o tiene guión. Eso, que pareciera que lo damos por hecho, arruina un proceso de implementación de inteligencia artificial. Lo arruina. ¿Por qué? Porque se frustra. Porque uno va y dice, ¿cómo puede ser lo que le pasa a él? ¿Cómo puede ser? A mí me llamó un socio mío, me dijo, tengo que sumar 60 balances. Le pedí a Silvi, que trabaja con vos, que meta 60 balances a Claudio y lo suma. No lo suma. Pero entonces nosotros nos confundimos y creemos que, y el CEO cree que porque amplía las licencias de cloud, ahora nosotros vamos a hacer todo en un tiempo récord. Y no sabemos qué dice la columna campo denominación. Entonces, eso que damos por hecho y empezamos a trabajar, muchas veces requiere un pensamiento anterior a decir, ¿qué compro? ¿Cloud o ChatGPT? No, ¿cómo tenés el dato? Y sobre eso poco se habla y hay mucho, y hay literatura que no ven el caso, que pueden tomar para pensar cómo se estructuran los datos, ¿no? Ese pensamiento requiere de un mayor análisis. Sobre todo esto, ¿no? Migrar a la nube con un criterio. No necesariamente todo tiene que ir a la nube, pero seguramente lo que vayamos a automatizar tiene que estar ahí. Entonces, esta depuración es clave. Bueno, tecnología, como decía, ¿qué vamos a empezar? Y sí, vamos a empezar con esos procesos repetitivos, con esos procesos que no aportan valor a la compañía, o que el valor de realidad es poco y donde el talento no tiene mucho sentido seguir incorporando, con respuestas frecuentes, con consultas, pero vuelvo a decir, pensemos antes
de tomar la decisión qué tecnología comprar, qué es lo que vamos a hacer. Evaluar las herramientas de IA agénticas, ¿no? Bueno, los agentes, todos hablamos de los agentes. Ahora todo es eso. Bueno, ¿cómo pensamos que en nuestros equipos, yo antes lideraba personas, yo siempre tuve equipos de personas, ahora tengo equipos de personas que interactúan con algo que parece ser una persona, pero que no es una persona. Entonces, esa relación que tiene que ver más de gestión del talento, que tiene que ver más entre la relación interpersonal que nosotros manejamos. ¿Cómo se gestiona? ¿Quién está pensando? ¿Cómo la persona que incorporamos a la compañía se relaciona con el agente? Bueno, esas consultas o esa reflexión también debe estar en la mesa de la dirección. Y una cosa más que lo que nosotros vemos en las empresas es, una vez que ese dato, que ese proceso está y que empezamos a desarrollar esto, tal vez empieza con un desarrollo muy chiquitito. Lo básico para nosotros es un conciliador de banco. ¿Cuántos de nosotros odiamos hacer conciliaciones bancarias? ¿Cuánta pérdida de tiempo es? ¿Cuántas veces conciliamos créditos por venta, cuentas de tarjeta de crédito? ¿Cuántos hay en una empresa? ¿5, 10, 8, 10 bancos? Bueno, hoy esto lo hace así. ¿Me lo soluciona al 100%? No, porque me van a quedar partidas sin conciliar y voy a tener que estar ahí viendo qué es lo que hago. Pero cuando la empresa empieza a tomar estas cuestiones muy puntuales y particulares que parecen chiquititas, luego la misma empresa va detectando la necesidad de ir ampliando e ir vinculando esto con otras partes de los procesos administrativos de cobranzas y solamente el propio empleado, el propio líder de un equipo detecta esas nuevas necesidades y esas oportunidades. Es como que sale solo. Nos sentamos, charlamos y empiezan a surgir nuevos pedidos y después los pedidos se empiezan a acelerar porque queremos avanzar y querer todo automatizado, ¿no? Ahí ya nos fuimos al otro extremo. A la otra punta. Y el management, ¿no? Otro punto fundamental, el management. Que la dirección defina una visión clara. Yo me reúno con el CEO de la empresa en la que trabajo y con mis clientes. No, ahora acá hay que, todo quiero que esté la inteligencia artificial. No, bueno, no es todo. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué parte? ¿Qué proceso? Eso también tiene que estar. Y el management como un ejemplo. El management también tiene que usar la inteligencia artificial porque es predicar con el ejemplo. Muchas veces vemos que hay un gap, una diferencia muy grande entre los que dirigen las compañías y los que llevan adelante la gestión diaria. Bueno, esa brecha hay que trabajarla. Esa brecha, ¿por qué? Porque el CEO lo ve en Instagram y viene y muestra, viene y baja y dice, ahora esto lo hacemos así. No, la realidad es que esa brecha tenemos que manejarla y tenemos que gestionarla de una manera eficiente en beneficio del proceso, ¿no? Asignar presupuestos específicos y medibles. ¿Cuánto vamos a invertir en IA? Y la inversión no tiene que ver nuevamente con comprar tecnología. ¿Qué personas vamos a sacar del proceso? Porque también le pedimos a las personas que están en el proceso es hacer lo que venías haciendo y además implementar IA. ¿Cuántas personas vamos a disponer? ¿Cuál es la inversión en horas de capital humano que vamos a poner para implementar la inteligencia artificial? Eso también, no solo la tecnología, sino las horas que vamos a usar. ¿Quiénes son las personas de la organización que van a liderar esto? Probablemente acompañado con algún consultor, pero tiene que haber alguien interno que entienda, porque si no, el saber, el entendimiento se lo lleva el consultor. El consultor nos va a acompañar, pero mi recomendación siempre es un mayor involucramiento de los que compran estos servicios, porque si no, el talento se queda afuera y después nosotros quedamos presos de esa relación. Bien, y gestionar el cambio, ¿no? Comunicar, involucrar, mostrar resultados, generar esa confianza. Yo creo que esto tiene que venir, como todo, de arriba hacia abajo, mostrar una actitud proactiva. Y en los casos de las empresas que nosotros vemos que esto está tomado como una parte cultural, está arraigado, los resultados son más rápidos, más veloces y más efectivos, ¿sí? En las otras cuesta y hay que hacer un trabajo mucho más de hormiga, les diría, para todo esto. Así que esto es lo que viene, entonces tenemos que estar preparados justamente para liderar y dar ese salto de calidad en materia competitiva. ¿Tu organización tiene cultura de innovación o cultura de supervivencia? ¿Sí?
Creemos que esta es una frase que, bueno, hoy nos tendríamos que llevar para repensar. Entonces, por un lado, no somos los dueños de los datos, ¿no es cierto? Y tenemos que definir cada uno de esos datos para cada una de las áreas. Tienen que estar limpios, tienen que estar actualizados, tienen que ser accesibles, pero no todos los datos van a ser utilizados por todas las personas de mi organización. Entonces tengo que armar esa arquitectura de los procesos y de los datos para ver quién va a poder tener acceso. Y esto también está vinculado con una cuestión de la ciberseguridad. ¿Cómo vamos a proteger todos estos datos, ¿no es cierto?, que andan dando vuelta dentro de nuestra red? Y compartir los fracasos, ¿no? Acá, por eso con Fernando, cuando armamos la charla, pensábamos contarles esto, ¿no? Las experiencias no son tan color de rosas. El camino es duro y el fracaso se debe compartir también dentro de la compañía, porque creo que nos da la posibilidad de poder aprender desde el error. Esto que tiene que ver con la cultura, esto que tiene que ver con la cultura de cada organización en la que nosotros trabajamos, nos hace diferenciar a la hora de poder seguir incrementando esto, porque como cuando empecé la charla, esto vino para quedarse, no va a cambiar, no se va a ir. Acá el tema es ¿cómo vamos a hacer para gestionar esto? Y la realidad es gestionar esto es gestionar ni siquiera lo que sabemos. Yo escuchaba varios ponentes y me sentía identificada. Yo hace 2 semanas empecé a usar esto y cada vez me sorprende más. Mi hijo le preguntó, estaba estudiando inglés, le preguntó al Claude, ¿me podés hacer preguntas sobre este libro que tengo un examen? Y le hice una app. Yo no lo podía creer. Me dijo, mirá, y le hizo una app interactiva. No le pidió eso, pero le sacó una app y donde interactuaba y le hacía preguntas. Digo, vamos a gestionar en el futuro lo que no sabemos. Entonces creo que tenemos que trabajar en esa flexibilidad que se necesita para movernos. Y nuestras organizaciones van a tener que ser mucho más flexibles de lo que son hoy. Estas estructuras a las cuales estamos acostumbrados van a tener que aprender a moverse más rápidamente porque el cambio es inesperado, no sabemos y vamos a gestionar lo que no conocemos, que creo que eso es el mayor desafío que tenemos para los próximos meses. En mi área, que es el área de impuestos, bueno, estamos acostumbrados a volúmenes de información, cambios continuos, permanentes. Entonces, todo eso yo lo tengo que capitalizar de alguna manera y tengo que reducir los tiempos. Dentro de un proceso administrativo, digo, ¿esto cómo evoluciona? Bueno, a muchos recordarán hacer las registraciones contables en forma manual, en un libro diario, en un libro registrado. Después pasamos a un sistema contable, donde no todas las empresas tenían el mejor sistema contable, era caro tenerlo, había que capacitar, no tenía todos los módulos. Bueno, hoy es algo de materia corriente y nadie se le ocurriría llevar una contabilidad, una administración sin un sistema contable, así sea el más básico o el más mínimo que pueda llegar a tener. Bueno, ahora hay que sumar una tercera pata. Ese sistema contable, ese ERP que nosotros tenemos, hay que sumarle estas herramientas. Y todo va a trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto. La tecnología sin humanidad no conecta y la humanidad sin tecnología ya no alcanza. Creo que esto es una parte fundamental para todo este proceso. No olvidemos el factor humano en todas estas implementaciones, no olvidemos la cultura en la cual estamos haciendo la transformación y no olvidemos que esto es algo que vino para quedarse y con lo que vamos a tener que gestionar de acá en adelante. Gerald, yo quiero hacerte unas preguntas como líder vos del área de innovación digital que se me ocurre ahora. Digo, si yo estuviera sentado de aquel lado y estoy empezando a escuchar hoy en la IA Week esto de la inteligencia artificial que todavía no tengo aplicado en mi empresa, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar si no estoy al tanto de esto? Pensar en los procesos. Yo vuelvo siempre, será que soy auditora y lo mío es el proceso, pero es pensar en los procesos y buscarme un equipo multidisciplinario, ¿no? No pensar, también lo escuché hoy, que me voy a juntar con el tecnológico. El tecnológico no entiende lo que hace la operación, no lo entiende y tampoco lo tiene que entender. Entonces, muchas veces le decimos al tecnológico, no, bueno, haceme este conciliador. No sabe lo que es conciliar el tecnológico y tampoco tiene que saber. Y las empresas parten de ese tema, que es como pasarse la pelota en el parque, Tomás, ya no es tu problema. Entonces, para mí es formar equipos multidisciplinarios, sin lugar a dudas,
Yo antes tomaba contadores, ahora trabajo más con actuarios. No sé, me resulta. Piensan diferente, me ayudan a conectar un poco por dónde va, por dónde puedo pensar esta conexión o esta arquitectura que necesita los nuevos procesos. Pero sin lugar a duda, por los procesos y por los equipos multidisciplinarios. Nunca solo un tecnológico, nunca solo alguien de procesos. Muchas de las empresas a veces nos dicen, bueno, no me embarco en esto porque esto va a ser algo que entro y no salgo más y voy a estar 6 meses con este proceso, con sistemas, con cambios para adelante, para atrás, y esto hoy es mucho más dinámico. Se prueba, se lanza, se tiene. Uno tiene la idea que estos son procesos carísimos y costosos, donde, Sí. bueno, hoy hay que elegir también esa herramienta. Sí, yo creo que lo caro no es, ya todos sabemos, no es caro comprar una licencia 20 o 10, lo caro no es la licencia, para mí es lo caro, es el tiempo humano que requiere esto y lo caro es el golpe cultural también que esto tiene sobre las organizaciones y los procesos de implementación en general acarreen estas frustraciones. Así que yo creo que sí, que es un proceso que te vas a embarcar, que no va a ser que de un día salga. Mi recomendación es armar estos equipos tipo hackathon, armar estas células de trabajo, que también lo escuché hoy, armar células de trabajo y hacerse proyectos un poco más cortos, más concretos, para ir también probando. Pero la idea es probar y que se pierda el miedo, que el de administración se meta y pruebe, que toque. Creo que por ese lado es el lugar. Tenemos alguna pregunta ahí del público, a ver. Un complemento, porque la libertad a veces dura poco y hemos hablado de diseño, de velocidad y por lo general terminamos heredando regulaciones que arrancan en otros países. Ya en Europa hay una ley que regula el uso de la inteligencia artificial y en Italia pueden ir presos los dueños de las empresas que no controlen el uso de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de controlar es un producto que no tenga un aval, que no tenga una etiqueta que está generado por inteligencia artificial, es sancionado y hablamos de 35 millones de euros o 7% del capital de la empresa. Cuando hablamos de procesos peligrosos, no puede pasar una inteligencia artificial sin una validación humana. Y así hay muchas restricciones, por lo tanto, un consejo adicional a todo lo que mencionamos es, cuando piensen en el diseño con inteligencia artificial, piensen en el compliance de la información que procesan. Porque más tarde que temprano van a poder o van a pagar un error muy caro, y como digo, en sanciones penales significa ir en cana el dueño de la empresa por no haber pensado cómo controlar el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización. Entonces esto quiere decir que va más allá de la innovación. Escuchaba una palabra milagro, ya la libertad dura poco y de a poco va a llegar. Y cuando llegue va a pasar. Y también hay una ISO, para los que usan calidad, usan seguridad, hay una ISO que ya define pautas de uso de inteligencia artificial y que en Europa para algunas empresas que son proveedoras de servicios de otras, les es exigible tener este tipo de certificación. Entonces, no lo pierdan de vista porque todo es bueno, pero la libertad dura poco y si no vienen y se adaptan a ella, les va a costar mucho más volver atrás, a ver en qué se equivocaron y poder reversar y en algunos casos perder negocios. Sí, creo que, gracias por la aclaración. En este punto, la FTC multó, creo que era por $5 millones por un algoritmo discriminatorio en Estados Unidos, ¿no? Ellos auditan los algoritmos y vieron un algoritmo discriminatorio. Con lo cual, bueno, gracias por la aclaración, porque el punto es bueno y algo de la regulación internacional que estaría bueno mencionar es, bueno, estamos acá en esta parte de nuestra Argentina que cada vez está más conectada con el mundo. Argentina también entró la OCDE y los parámetros de OCDE, hoy hablaba con una geóloga que lo había hace un ratito por acá, implican también revisar hasta de los procesos de extracción, ¿no? Europa, en cuanto a toda la producción, tiene una ampliación muy grande en todo lo que es la normativa. Y bueno, esto también está normado y esto también, tarde o temprano, va a llegar a nuestro país, ¿no? A transitar el camino, se ha dicho. Bueno. Así que ojalá lleguemos todos a buen puerto. Bueno, muchas gracias y gracias un a gusto. ustedes.